El Café La Habana está ubicado en Morelos 62 en la Colonia Juárez. Estamos en la librería La Murciélaga, aquí en la San Miguel Chapultepec. Hoy, el camino nos trajo a la frontera, pero de Nesa con Chimalhuacán. Ejecatl Arismendi, de la Costa Chica de Guerrero. Sí, de Acapulco, del municipio de Ejido Nuevo. No te asustes, bella flor, no te asustes, bella flor, ya retoñará tu guía. Muy buenas noches, esto es Calle 11, su programa alternativo a cualquier tipo de desilusión. El día de hoy tenemos a Renato Cisneros, escritor peruano. Nos trae su última novela, la más reciente, El mundo que vimos arder. Una charla entre el presente y el pasado, dos personajes que se pierden para explicar una época que en efecto arde en más de un sentido. También el día de hoy visitamos la librería Jorge Cuesta. Es una librería de viejo, está ahí en La Juárez. Ya habíamos ido ahí y lo que pasa es que nos recibieron para conversar con el pintor Jorge Domínguez Cruz. Él es de la Huasteca Tamaulipeca, tiene pintura formidable, la ha roto allá entre los paisanos y por cierto que una de sus pinturas se encuentra hoy en los libros de texto, El niño del maíz. Este es el paquete que le ofrecemos hoy y desde luego las dudantas que abren boca con muy buenos videos, no se las pierdan. ¿Dudantas? Ya llegamos. Buenas noches. Feliz año, ¿no? Ya no, ¿no? También, pues sí. ¿Qué Feliz cosa? miércoles. Estamos en un febrero ya tan rápido. Febrero, loco. Siento que ya estamos llegando al 25. Casi. ¿Cómo vas con tus propósitos? ¿De año 23? No, De... del 22. No me traigo arrastrando los del 19. Traemos un rezago, ¿verdad? Yo soy bastante mejor para hacer esa pregunta que para cumplirla. Yo muy bien, leyendo más de lo que he leído el año pasado. Ah, qué bien, ¿qué estás leyendo? Ahorita estoy leyendo una novela que acabo de conseguir de Almudena Grandes. Te fuiste a comprar una... Pero a ver, estos son ya libros antiguos, los de Almudena, ¿no? Pues quiero compartirles esa librería a la que fui ahí en la San Miguel Chapultepec, donde hay material verdaderamente exquisito. Tengo una duda, porque el material se ve ahí, digamos, pero hay un autor, un escritor, tiene lo suyito, ¿no? Luis Amara. Podría decir que es guapo, es bien parecido. Es que uno nunca sabe por qué va a una librería, ¿no? Siempre hay muchos motivos. Bueno, yo empecé a leer porque mi maestro de la secundaria me gustaba y como que quería tener tema de conversación y entonces él decía, no, claro, y García Márquez y Juan Rulfo. Yo decía, ¿de qué habla este tipo? Al final de la clase quiero hablar y decirle, sí, ¿verdad? Comala. Y por eso me conecté con la lectura. Qué bueno que a tu maestro no le gustaba el pole dance. Pues sí, no, las apuestas. O el golf. Sí. Luis Amara, aquí librería de viejo en la que nos llevó a pasear Magdalena López. Estamos en la librería La Murciélaga, aquí en la San Miguel Chapultepec. Es una librería de viejo, de libros antiguos, raros, descatalogados y donde normalmente también hacemos actividades. Es una librería, pero al mismo tiempo también una especie de enclave cultural. Es en realidad extraño ser al mismo tiempo escritor y librero porque a veces tus gustos personales tienen que quedar al margen, ¿no? Para orientar a la gente, para invitarla a que lea algún libro, ¿no? Pero de todas maneras también es muy gratificante porque estás en contacto directo con los lectores, las búsquedas, sus curiosidades, sus inquietudes. Es muy llamativo que todos los nómadas digitales, ¿no? Todos los agentes gentrificadores del extranjero están muy interesados en Bolaño, ¿no? En cuanto a, digamos, a los jóvenes, es también, pues digamos, para mí me ha sorprendido el interés que tienen por el libro físico, ¿no? Por el objeto material. Incluso jovencitos de 14, 15 años que dicen, ya leí tal libro y lo leí en línea, pero lo quiero en objeto, ¿no? Entonces, eso me ha sorprendido, ¿no? Saber que a los lectores jóvenes les sigue atrayendo. ¿Qué tal, Uno podría estar horas y horas esculcando entre los libros. Yo hoy sumo dos a mi colección, una novela de Almudena Grandes y otro libro de la Comedia del Arte.
Si ustedes quieren visitar la Murciélaga Librería, miren, está muy cerca, a unos pasos del circuito interior, y espero que esta recomendación les haya gustado. Platíquenos qué otros contenidos quieren ver aquí en Dudantes, y ya saben que todos los miércoles nosotras tenemos una cita aquí en su programa favorito, Calle 11. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! A mí que el librero estaba como coqueteando, ¿no? Siendo que ese... Sí, no, hasta se paraba así, ¿no? O sea, no ¿Ustedes creen? Librero, escritor. Y próximamente... La semana pasada Durante, andaba en quién sabe dónde. Ahora sí cambias de opinión muy rápido, no tengo compostura, Ricardo. ¿No? O sea, no puedo cambiar las edades de Lulú. Bueno, mientras no te vuelvas un libro de viejo, todo está bien. No, a todo menos eso. Oye, ¿viste la manera como los arregla? Sí. Es que había habido un performance, ¿vieron ese acomodo que estuvo? Hubo un performance antes de, entonces lo que querían era, estaban tocando música y lo que querían era que las vibraciones del sonido como que modificaran esa torre de libros, pero creo que no lo lograron. Pero luego la música crea literatura, dicen, ¿no? No, bueno, sí, claro. ¿No te la crees? No, sí. Ahora que veo muchas noticias, hay una frase nueva como de este sexenio. Ajá. Cada sexenio tiene sus frases, ¿no? Pero es agente provocador de violencia. Ajá. Detuvieron a 18 agentes provocadores de violencia. Sí. Y bueno, pues yo lo traía claro. Pero este es agente gentrificador. Y salen El así sus título rayos. merece también la persecución de la Guardia Nacional. ¿Eh? sí, ¿Qué es un agente gentrificador? Pues los gringos de la Condesa, por ya. decirlo en otras Por palabras. decirlo menos, no solo los gringos. En su mayoría, pero... Pero a le compran eso- libros. Bueno, sí, pero eso no quita que sean gentrificadores. Eso es lo que llamamos nómada digital. En otras palabras, nómada digital, agente gentrificador podrían ser sinónimos, ¿no? Muy bien. Pues sí me llamó la atención que lo que más compran los agentes gentrificadores son libros de Bolaño o de Bolaño, ¿no? O sea, sí se volvió un gran agente promotor del turismo en México. Un gran, sin ser mexicano, ¿No? porque es chileno. Bueno, era chileno. Pues sí, pero que estos los chilenos son mexicanos. Yo lo siento muy cerquita. Estamos más cerca ¿Has de estado lo tú en que... Chile? Eso sí. Se siente Hasta nos uno trajo casi. cápsulas Sí, de cuando les estuvo en traje Chile, ¿no cápsulas te de cuando acuerdas? Sí, cómo no. Lo pues que ya hace Y muchos además- años que estábamos juntos y mi Alzheimer empezó después. En su libro habla de Sonora, mi tierra querida, ¿cómo no? Bueno, habla tal país. o sea, Bueno, pero es un libro más famoso. Pero ¿dónde El de los comienza todo? detectives. Bueno, sí. Y empieza en el Café La Habana, ¿no? Justo me Ese- llamó mucho la atención. Un lugar al cual yo voy mucho y a veces no le había puesto a lo mejor el interés necesario. Es mucho de su gremio, ¿no? De su gremio de periodistas. Ah, yo pensé que hablabas de nuestro gremio revolucionario. Porque sí, el Che Guevara, Fidel Castro y yo armamos la Revolución Cubana ahí. Sí te veo, ¿Sí me ves? te veo. Sí, Como sí. de niño, Ricardo. Tú siendo el grande, digo... No, en lo que corrige lo que acaba de decir, que no sé qué fue lo que dijo. Haz al Café La Habana. El Café La Habana está ubicado en Morelos 62 en la Colonia Juárez, muy cerca de Avenida Reforma y del Metro Juárez de la Línea 3. Fue fundado en 1952 y es famoso porque fue el favorito de escritores como Octavio Paz y Gabriel García Márquez. La historia dice que fue ahí donde el escritor chileno Roberto Bolaño y el poeta mexicano Mario Santiago Papasquiao imaginaron lo que más tarde sería el movimiento poético infrarrealista en los años 70. También los historiadores de la época lo mencionan como el lugar donde Fidel Castro y el Che Guevara planearon el asalto al cuartel Moncada, que dio inicio a la Revolución Cubana. Además, al estar tan cerca de los medios de comunicación con mayor historia en México, es un lugar que sigue siendo un espacio de reunión para muchos y muchas periodistas. Yo les recomiendo que cuando vayan se tomen un café cubano doble y se coman una deliciosa concha. Es un lugar para ligar. ¿Crees? Es ¿Para que si ligar llega. periodistas o qué? Pues en fin. Que no se lo recomendó tanto, la verdad. ¿A los periodistas o el lugar? Liguen con periodistas. ¿No te ha ido bien? Pues no tanto, y los horarios además que tenemos los Fue periodistas. periodista. Por eso lo Por sabes. ¿No les fue bien contigo, por o qué? eso seguro no les fue bien conmigo tampoco. Los horarios que tenemos son muy tremendos. Es un lugar cargadito de historia y de historias. Sin duda. Otros lugares buenos para ligar. Pues mira, la Plaza Tlacaelel. ¿A dónde vamos Está a ir? lejitos. No, este nos lo mandaron uno del Así se llama mi público. hermano, por cierto. que le mando Tlacaelel. un saludo. Enrique Sí, Tlacaelel. ¿Cuántos que es años un tiene? guerrero. Sí, es un guerrero de la vida. ¿Enrique o Tlacaelel? Tlacaelel tiene 21.
Para ligar. Ah, no, está muy chiquito. No está chiquito para ligar, ya, ¿no? Para ligar con una señora de 35, contigo, sí, a eso me refiero. A ver, ¿podrían dejar de traer sus asuntos a esta mesa? Estamos haciendo un programa de televisión serio, Sí, perdón. hablando del resto de la gente, no de nosotros. Perdón. En fin, de nosotras ya sigamos como quieran. Vámonos a Chimalhuacán. Vamos. Plaza Tlacaelli, con el Chimali, que francamente yo no sabía que su estatura es superior a la Estatua de la Libertad. Wow, a ver. Hola amigos, hoy el camino nos trajo a la frontera, pero de Nesa con Chimalhuacán. Aquí se encuentra una de las esculturas más grandes de México, el Guerrero Chimali. Con una altura de 50 metros, sin contar el pedestal, esta escultura representa a un guerrero indígena mexicano que sostiene a un chimali y a una maza. La escultura es obra de Sebastián y fue inaugurada en el año 2014. Y aunque iba con toda la intención de explorar su museo y subir al mirador, me comentaron que está cerrado al público desde el 2021. Aún así, alrededor de esta monumental escultura está la Plaza Tecaelel, un corredor donde las familias pueden ir a disfrutar de las tardes y los fines de semana, pues hay actividades recreativas y culturales. Además, en esta plaza también hay una réplica del calendario azteca, hecha por los habitantes de Chimalhuacán, que son especialistas en esculturas en piedra, y una escultura de Tecaelel, un guerrero mexica, también labrado por artesanos del municipio. Desde su origen, el guerrero Chimali ha vivido en la controversia, desde el sobrecosto en el precio de la escultura hasta los memes que se generaron y el dato más curioso, que mide 4 metros más que la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. Si tienes curiosidad de conocerla, puedes viajar hasta el oriente de la ciudad y desde el Metro Pantitlán, el Mexibus te dejará a unos pasos. ¡Hasta la próxima! ¿Cuál es nuestra Estatua de la Libertad? Un Sebastián original. ¿Qué otros ubicas? ¿Original de Sebastián? Ajá, de esas esculturas ¿Podemos que... pasar al siguiente tema? Esto no es un examen. Sí, Hoy creo estoy que- fallando en Me la gusta conversación. Sebastián, pero sí se volvió el emblema. Voy a parecer mañanera. Sí. Pero dilo, es lo Parece que todos es la estamos pensando. escultura del neoliberalismo. La verdad es que un ¿no? poco sí. O sea, excedente petrolero, escultura Sebastián. Y bueno, Ajá. pues se llenó el país de eso, ¿no? Sí, sí. En fin, ¿Qué te digo? ¿será que editamos esta parte? No, vamos a dejarla. Perdón, Sebastián, no es contra ustedes, contra el neoliberalismo. Y bueno, nada más para seguir con librerías de viejo, ahora nos movemos a la Jorge Cuesta, que ya habíamos visitado, pero Jorge Domínguez Cruz, pintor mexicano, ahí nos regaló una entrevista y pues seguimos entre libros. Esta noche calle 11 hace esquina con la calle Liverpool número 12. Ya habíamos pasado por aquí. Es la librería Jorge Cuesta, dicen librería de viejo. Pero hoy no venimos a hablar de libros ni de la aventura de Max, que es justamente quien ha hecho andar estas librerías formidables, sino de alguien que hace algunos años pintó aquí algunos murales. Bueno, los murales se pintan en los muros, ¿cómo se llamarán? En las columnas, columnares. Jorge Domínguez, qué gusto poderte conocer aquí y pues agradecido por esta invitación. Jorge, la Huasteca en nuestro país ha dado cosas maravillosas, uno de los paisajes más impresionantes, de la expresión de la naturaleza y también personajes que como tú hacen historia. Jorge Domínguez es un pintor que en efecto reproduce la Huasteca y muchos de los motivos que nos dan identidad, no solamente en nuestro país, sino más allá de las fronteras. Tu obra se conoce bien en Estados Unidos y de eso vamos a hablar en un momento más. Pero antes te tengo que hacer una pregunta. Una de tus obras más conocidas, El Niño del Maíz, se encuentra en varios de los libros que ahora se imprimieron para primaria y secundaria, en fin. ¿Qué se siente que la pintura de uno trascienda y se convierta parte de un libro de texto? Creo que le ha pasado al doctor Atl Asif de manera muy famosa y algún otro, pero sí me parece que es un gran reconocimiento a tu obra. El Niño del Maíz te dio popularidad, para decirlo claramente, entre el mundo de la pintura. Halvin Chich, Nanain Culpel Dajach, Inche Chinche, Ti Pulik Bicho, Ashenu Kawintalap Mim, Inhumnal Kalnum Ipil, Inculpel Dajach.
Esta es mi lengua materna, es el Tenec, y con mucho orgullo siempre expresándolo, representándolo, y pues precisamente es así, esto es lo que me ha llevado a volar. Y con el niño del maíz. Entonces, en el niño del maíz podemos ver todas esas emociones, esas locuras y sobre todo nuestro origen, nuestras raíces y la identidad, ¿verdad? Que ahora sí que es lo que nos caracteriza el maíz, ¿verdad? Entonces ahí está plasmado todo ese mundo fantástico de México, ¿verdad? De nuestra tierra, de nuestras raíces. Entonces, pues estoy muy contento de que esa obra lo pueden admirar, lo pueden apreciar y sobre todo que se encuentre a nivel nacional, ¿verdad? Entre las páginas de los libros de texto. Entonces, pues ha sido muy emocionante, ha sido una gran motivación, una inspiración, y con todo ahora sí que esa energía, esa creatividad, pues seguimos produciendo nuestras nuevas obras de arte. Tengo aquí este cuadro que es el de sus recuerdos. Sí, sí. Le ruego un poco que le cuente a la audiencia, porque uno lo mira y en realidad está lleno de detalles que, contados o narrados por usted, se vuelven todavía aún más conmovedores. Veo un niño escondido en un árbol. Sí, sí, prácticamente ahí estoy yo, o sea, eso era lo que fue mi vida, o sea, cuando yo estaba ahí en mis juegos, ¿verdad? De infancia, era muy curioso, muy inquieto y pues todo el tiempo me la pasaba entre las ramas, ¿verdad? De los árboles, explorando, investigando, descubriendo, ¿verdad? Admirando la naturaleza, porque pues prácticamente hablando de la naturaleza es donde podemos encontrar o sea, ahora sí que es gracias a ella. Plasmamos, es la gran inspiración, es la gran motivación. Entonces, desde niño, la naturaleza me ha dado todo. Entonces, ahí represento un recuerdo de mi infancia. Un niño que no está solo, ¿no? Que Exacto. lo están observando y está observando sí. no solo las rocas, sino los rostros esculpidos en las rocas. Así, exactamente. Esa es la extravagancia, esa es mi tierra. Así cuando uno se pierde entre los paisajes, entre las mismas rocas, los mismos tallos de los árboles, forman imágenes. Entonces nunca estamos solos, ¿verdad? Siempre alguien nos está ahí acompañando, nos está viendo y pues bueno, pues ahora sí que nos ayuda a nuestros juegos, a todas nuestras labores del campo, ¿verdad? Al trabajo. Entonces siempre la naturaleza, los elementos, pues ahora sí que están ahí, están con nosotros. Si obligara a usar una sola palabra para mencionar la Huasteca. Surrealismo. La Huasteca, surrealismo. Surrealismo es la palabra. Pues ahora sí que ahí es donde está todo, ¿verdad? La naturaleza, la Huasteca, ahora sí que nos permite viajar, nos permite perdernos y hacer todas estas locuras, ¿verdad? Y pues nos da mucha motivación, mucha inspiración, y ahí está el jardín escultórico de Edward James. ¿Es ese jardín algo que lo inspiró? ¿Lo conoció a edad temprana? Porque no puede uno salir la misma persona después de visitarlo. Sí, prácticamente fue desde muy niño que yo tuve conocimiento de ahora sí que de la locura de ese gran personaje ahí, Edward James. Entonces me atrapó desde muy niño, ¿verdad? Todo su locura, todo esa manera, ¿verdad? De jugar, ¿verdad? De plasmar. Entonces ahora estoy muy contento porque después de mucho tiempo que yo quería llegar ahí a ese espacio de que algún día una de mis obras llegara a Gilitla, y por fin llegó el tiempo. Ya estamos ahí. ¿Hay una obra suya en el hotel o en no, dónde? Apenas ya fue nuestra primera colaboración, donde yo pinté las manos de Edward James y las de Plutarco, ahora sí que en compañía de los demás personajes, de las demás manos que colaboraron para construir el jardín. Esa obra ya está en manos de los coordinadores de la Dirección General de la Fundación Pedro y Elena, que son los que coordinan el jardín escultórico, donde van a extraer un logo
que es la que va a representar un nuevo espacio de exhibición ahí dentro del jardín escultórico. ¿Se habrá imaginado Edward James que iba a inspirar a un pintor de 2 o 3 generaciones más tarde como Jorge Domínguez? Seguramente por eso él construyó todo eso, por eso nos deja ese gran legado, y así yo con mi gran legado que ahora tengo, también estoy pensando para las nuevas generaciones, para que dentro de 3, 4 vengan otros locos a seguir nuestro camino, a seguir enriqueciendo, seguir conservando, preservando y seguir dándole vida al surrealismo de la Huasteca. Jorge, una última pregunta. La, digamos, pictórica mexicana, y particularmente el muralismo, ha presentado las distintas identidades que nos conforman en conflicto. Basta ver los murales de Diego Rivera para asumir que hay un choque de 2 mundos, para utilizar el lugar común. Pero yo miro su obra y me encuentro con algo muy distinto, con una fusión cósmica, yo no sé si armónica, pero sí enriquecedora, como si a usted no le generara una fractura a su identidad, sino más bien como quien se acepta parte de un encuentro de muchas identidades, que solo la naturaleza puede explicar. Pero si esto que estoy diciendo le parece ajeno, puede usted corregirme o en efecto decirme qué opina de esta fusión frente al divorcio, nuestras identidades. Sí, prácticamente no me genera algo, una inestabilidad, algo, o sea, prácticamente me enriquece, ¿verdad? Sigo encontrando detalles, secretos, misterios y pues tantas cosas que aprender, mucho que conocer y mucho que representar, y entonces soy un personaje que habla de manera muy general, muy diversa. No me gusta encasillarme, ¿verdad? Tanto como estoy aprendiendo la cultura egipcia, las civilizaciones, ¿verdad? De todo el mundo, y pues admirando ahora sí que los grandes descubrimientos, las grandes avances, ¿verdad? Tecnológicos. Esto para mí es una época maravillosa, dichosa, divina, ¿verdad? Donde yo, pues ahora sí que en mi paso por esta vida tengo que dejar algo, tengo que dejar un legado, y ese legado tiene que ser de alegría, de paz, de armonía, de felicidad, y pues sobre todo que hable de lo que somos, ¿verdad? Y que no nos avergoncemos allá las nuevas generaciones, para que sigan conservando, sigan preservando y sigan manteniendo vivas sus lenguas, su cultura, sus tradiciones, y pues eso es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Dejar ahora sí que un bonito recuerdo y huellas bonitas, ¿verdad? Nuestro paso, y pues lo que yo quiero dentro de muy pronto empezar a construir un gran museo allá en la Huasteca, en mi tierra, donde voy a plasmar toda esa locura, esa extravagancia y esa fusión entre lo antiguo, lo moderno, las diferentes culturas, o sea, ese gran choque de identidades, y ahí va a estar en ese museo, como lo hizo Salvador Dalí. Jorge Domínguez, muchísimas gracias por permitirme tocar con mis ojos y también con mis oídos sus palabras y sus imágenes. Ha sido un gran regalo para mí acompañarlo en este viaje por su pintura, y todo mi reconocimiento. Halvin Chillich, Inculbel Dajach, Tuachiyal, Tuatichapal y Lantenec, Halvin Chillich. Bueno, pues muchas gracias y los esperamos allá en mi tierra, en la Huasteca. Prometo ir a visitar el museo cuando esté listo. Claro que sí, claro gracias, que Jorge. Sí. Gracias. Regresamos a estudio. Esto es Calle 11. Amigas, amigos, amigues, hoy en Calle 11, Eje Catuel Arismendi, de la Costa Chica de Guerrero. No se lo pierdan. Round 1. Round 1. Debajo de aquel sirián están bailando la artesa. Debajo de aquel sirián están bailando la artesa. Eje Catuel Arismendi, en Calle 11. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme a estar aquí. De la Costa Chica de Guerrero. Sí, de Acapulco, del municipio de Ejido Nuevo, por ahí, cerquitita de Acapulco. Y ya ahorita radico en la ciudad hace muchos años también. Soy chilango también. ¿Tu familia es de allá, vive Sí, allá? mi padre, la familia de mi padre es de allá, la familia de mi mamá es del Istmo de Tehuantepec, del Espinal, Oaxaca. ¿Y es también todo bien con el...? Sí, bueno, la casa en Acapulco tuvo varias afectaciones, pero bueno, mi familia está bien, gracias a Dios. ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da, negra? ¿Y qué le da? ¿Qué le da? ¿Y qué le da? A la artesa, ¿qué le da? La música para ti es cuestión de familia. Sí, por parte pues de la familia de mi papá, los Arismendi siempre han sido los músicos del pueblo, es el oficio, pues me dice mi papá que me dijo una vez, como al carpintero, su hijo le enseña a hacer mesas, pues yo te voy a enseñar a tocar aunque sea para que sepas hacer eso. Y tocan estilo que no es chilena, si bien entendí. Es estilo viejo. Es en general la música de la Costa Chica, sobre todo nosotros le llamamos música de cuerdas, y dentro de eso hay un género que se llama chilenas, pero se generalizó mucho por la desinformación y los medios y lo convirtieron en toda la chilena, ¿no? Pero es como la música de cuerdas de la Costa. ¿3 generaciones de músicos o todavía más? Todavía más. Mi bisabuelo todavía tocaba el violín en Guadalupe y todavía mi tatarabuelo tocaba el acordeón y en general, pues yo ahí sí, hasta ahí conozco, ¿no? Pero yo supongo que igual por parte de la familia fue que fueron aprendiendo. Pero sobre todo quien más hizo registro fueron mi abuelo y mis tíos, ¿no? De parte de mi abuelo, bueno, hermanos de mi abuelo. Ellos sí grabaron muchos discos y sobre todo música original. Ellos estaban más metidos en la cosa del bolero, como Acapulco Centro en las épocas, pues, ¿no? Sí, desde los años 50. sí. Pues fueron un trío muy conocido por allá, un conjunto, los hermanos Arismendi, y estuvieron en Japón, muchos iban y venían a cada rato. Eran muy dedicados, muy buenos en lo suyo y sobre todo grabaron más música, boleros y eso en general, pero nunca dejaron las chilenas, ¿no? Siempre en un disco metían así, claro, eran discos de 13, 15 canciones, pues metían 3 chilenas, ¿no? A la artesa que le da, qué buen ritmo el que le da. Tengo la suerte hoy de traer a Calle 11 a uno de mis escritores latinoamericanos favoritos. Renato Cisneros, de verdad, qué honor volverte a tener en este espacio y en esta conversación. Bueno, el gusto es mío, Ricardo. Estoy muy contento de estar nuevamente en México y otra vez conversando contigo, de verdad. Todos los días nos hacemos preguntas sobre quiénes somos y cómo sernos leales y cómo ser leal a los afectos. Déjame primero abordar la batalla íntima. Toda separación, la amorosa, pero también la fraternal, ¿no? También la que uno tiene con los amigos, implica no solamente cuestionarse a propósito de la relación, sino de quién es uno mismo. Sí. Y esto le pasa al personaje principal, que es este hombre que en efecto abandona Perú, vive en Madrid, está casado con una mujer alemana. Esto arranca con una separación, un divorcio, y pues no se pregunta sobre si la relación valió la pena, sino si él vale la pena. Sí, o sea, ambos personajes, tanto ese que está instalado en la contemporaneidad, ¿no? Y que vive este divorcio, como el otro personaje peruano, migrante también, que termina participando en la Segunda Guerra Mundial, ambos ven su mundo implosionar de manera muy distinta, ¿no? Uno con la violencia más explícita, la violencia de la guerra, con un espectáculo de crudeza que él mismo provoca, él arroja bombas y él ve el mundo literalmente arder, pero el otro efectivamente también ve cómo su mundo se desconfigura, primero con el divorcio y luego cuando vuelve a Perú, constata que sus relaciones amicales y familiares ya no son las mismas. La polarización política ha hecho lo suyo, el paso del tiempo ha hecho lo suyo, él cree regresar a su país, pero claramente ese país no es el mismo que dejó. Entonces, sí, con códigos más contemporáneos, también ese personaje sin la necesidad de una guerra, de una épica bélica, también ve su mundo, difuminarse, ¿no? Esta ficción permite abordar con mucho talento, como lo haces tú, varios de los dilemas de la época, ¿no? El primero es este de la polarización que cómo asfixia, ¿no? Cómo somete
todo el tiempo pone en cuestión lo que creemos, lo que pensamos. Sí, sí. Lo tensiona todo. Luego, una época en que el planeta está reaccionando pues, fuerte en contra nuestra. ¿No? Porque hay que decirlo, ¿no? Es la pandemia, es el calentamiento global, lo hemos hecho muy mal y el planeta nos lo está reclamando. Y por el otro lado, pues las relaciones interpersonales, la familia está modificándose. Estos dilemas están bien reflejados aquí y sí te quiero preguntar un poco por qué pensaste que a través, todavía me queda en la historia del periodista, ahorita paso en el segundo bloque a hablar de este bombardero, te sirvió para abordar esos dilemas. Y aquí te pregunto un poco por ti, pero también por el personaje. Sí, es curioso porque el título, cuando yo puse el título, lo pensaba únicamente en función de la historia, ¿no? En función de cómo estos personajes ven el mundo arder. Pero claro, pasan los meses y también entiendo esas otras resonancias que el título tiene, ¿no? Hoy todos somos testigos de un cambio de época. Estamos viendo cómo el mundo en el que crecimos y en el que empezamos a convertirnos en adultos se va pareciendo cada vez menos al mundo en el que nuestros hijos se van a convertir en adultos. Muchos de los paradigmas que antes sentíamos que eran indiscutibles se han vuelto susceptibles de interpretación, ¿no? Tú lo has dicho bien, por el tema ambiental, por los cambios en el sentido de lo familiar, por cómo se han trastocado conceptos antes tan unánimes como democracia, libertad de expresión, derechos humanos. Hoy todo eso se está revisando. Entonces, sin duda, también el título habla de este tiempo en el que otra vez la violencia de la guerra se vuelve a reproducir y junto con ella la violencia de la polarización, la incapacidad de conversar, la intolerancia de parte de ambas partes. Y por eso es que el libro también es un homenaje al diálogo. Aquí hay mucha gente que conversa y que logra cosas conversando, que logra revelaciones a través de las historias que se cuentan. Quizás los libros son el único lugar que nos queda para producir ese diálogo que fuera de los libros se nos está haciendo difícil. Perdóname si impongo mis lentes subjetivos y sobre todo mis lecturas. Me he preguntado por qué desde muy joven el mundo de ayer de Stefan Zweig me llamó tanto la atención. Claro. Desde luego la gran pregunta que me hago en el fondo es ¿por qué un hombre que tenía tanta expectativa del mundo por venir acabó quitándose la vida? Sí, sí. Y muchas veces me respondo porque quizá estamos viviendo una coordenada que se parece mucho del mundo de ayer y donde tienes que tomar la decisión si apalancas el optimismo o de plano, ¿no? Renuncias al futuro. Bueno, sin duda esa lectura fue una de las que me acompañó durante los años de trabajo en esta novela. Y yo recuerdo mucho ese momento en el que Zweig, hablando de todo lo bueno que ocurrió en Europa al inicio del siglo XIX, y cómo él dice algo así como esos resplandores que veíamos al fondo, en la línea del horizonte, y que creíamos que eran las luces de un tiempo nuevo, en el fondo eran los estallidos de la guerra a la que nos estábamos abismando, ¿no? Y eso que él describe con toda esa capacidad intelectual que tiene, yo creo que es lo mismo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos, tal vez por ignorar demasiado el pasado, estamos volviendo a irnos de bruces contra esa misma violencia. Me he preguntado muchas veces qué habría pasado si Zweig hubiese tenido un recuerdo del futuro, por ejemplo, el mundo en 1963. Si habría renunciado o habría abrazado el pesimismo como lo abrazó al final. Tenemos que hablar del otro personaje que me parece muy interesante, Matías Guirato Roeder, que es un peruano que al mismo tiempo tiene lealtad con Italia y tiene lealtad con Alemania y tiene lealtad con Estados Unidos y en ese sentido es un personaje del mundo y sobre todo es un migrante. Si me dejas ir a corte, quiero hablar ahora de las lealtades y la migración y cómo la migración te quiebra esas lealtades, sobre todo en una época como la que le tocó a él vivir, que en efecto es la de la guerra. Estupendo. Hablemos sobre Matías. Gracias, vamos a corte, regresamos en un momento más. Esto es Calle 11. Cada quien tiene un pero, cada
quien tiene un mundo, aun aquel más sincero en su haber tiene un cero de un amor infecundo. Cada quien tiene un pero y tú tienes el tuyo. Y no obstante te quiero, pero hablando de un pero, también tengo mi orgullo. No malgastes el tiempo, que no hay nada perfecto, porque curvo es el mundo y el camino más recto. Cada quien tiene un pero, cada quien tiene un mundo, y no obstante te quiero, pero hablando de un pero, también tengo mi orgullo. No malgastes el tiempo, que no hay nada perfecto, porque curvo es el mundo y el camino más recto. Cada quien tiene un pero, cada quien tiene un mundo, aun aquel más sincero en su haber tiene un cero de un amor infecundo. Amigas, amigos, amigues, seguimos con Ejecatl Arizmendi en Calle 11, Round 2. Round 2. Cada quien tiene un pero, cada quien tiene un mundo. Ejecatl Arizmendi en Calle 11, muchas gracias por estar aquí. Gracias nuevamente. Pacífico. En el Pacífico. Sí. Y tú te fuiste del otro lado. Sí. Sí, claro. En tu currícula como que vienen a concierto en Viena, ¿no? En Austria y así dices, ¿por qué? ¿Cómo se dio eso? Pues me llevaron, más bien, fui... ¿Por amor? Sí, sí, pues llegué allá por amor, por cariño, y ya estando allá pues se arreglaron las cosas, pues uno como músico pues siempre busca tocar y siempre está en los... Pues en la búsqueda pública, nos gusta que nos vean, ¿no? Y ya generamos también una productora que ahorita está en pausa, Toro de Petate Productions, y hicimos sobre todo performances como teatrales, musicales. Cada quien tiene un pero. ¿Y hay público allá para ese tipo de música? Es muy complicado, ¿no? Ahorita, pues generalmente se conoce mucho el mariachi, el norteño, y ahorita hay un movimiento grande en general en Europa de son jarocho. Entonces, pues como que ubican que hay otras músicas, pero no, la chilena sí es completamente desconocida, ¿no? Entonces, me daba mucha risa que yo era como el mexicano que no tocaba mariachi ni de son jarocho, entonces iban más por curiosidad, ¿no? Claro, también, por otro lado, eso me fastidió un poco, porque sí, pues me gusta, ¿no? Me gusta que me vean, ¿no? Pero me gusta más que me bailen, ¿no? Y eso sí, pues solo pasa acá. Y en México, la ciudad ahorita está creciendo el movimiento chilenero, pero pues nada como ir allá a la costa. Que no hay nada perfecto, porque curvo es el mundo. ¿Qué tienes planeado? ¿Qué tienes para el 2024? Se vienen unas grabaciones, vamos a hacer como un disco, ¿no? Uno suele decir disco, a mí me tocaron todavía, pero pues, sacar un álbum, sacar algo.
Y... Un EP, ¿no? Sí, ¿Cuántas canciones? Pues las que salgan. Hay varias. Justo estamos en el desarrollo de eso y como más material, sobre todo para las redes, ¿no? Tengo poco y me gustaría pues trabajar en eso. Pues ahí lo tienen, en Calle 11. Joven artista de larga trayectoria. Ejecatl Arizmendi. No se lo pierdan. Muchas gracias. Aún aquel más sincero en su haber tiene un cero de un amor infecundo. Estamos hablando con Renato Cisneros, nos trae su más reciente novela, siempre hay que aclararlo, El mundo que vimos Yo también soy arder. enemigo de decir la última novela porque pareciera que, ¿no? que hay algo de fatalidad en esa afirmación. A ver, pronto es muy satisfactorio cuando hayas un personaje que nadie más había descubierto y que tiene tantas cosas por decir. Merece un artículo, que fue tu caso, merece un relato, merece ser personaje fundamental de una novela. A ver, tu encuentro con Matías, Bueno, ¿dónde te lo topaste? ¿En tu caso también fue en un taxi? Yo escuché la historia de Matías por primera vez en una reunión familiar, a la que casi no voy, y hago énfasis en el casi porque también jugó ahí un papel el azar, y el azar en esta novela está reapareciendo constantemente. Y escuché a una tía hablar de un viejo tío suyo que había nacido en Trujillo, en el Perú, hijo de una inmigrante alemana, que terminó por una serie de asuntos rocambolescos participando de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, defendiendo a los Estados Unidos, y que vivió una enorme encrucijada moral el día que le dijeron tienes que bombardear la ciudad de tu madre, ¿no? Tienes que bombardear Hamburgo. Él no había nacido en Hamburgo, pero su madre sí, y en Hamburgo todavía vivían sus abuelos y sus parientes a los que él ardía por conocer. Se escribía cartas con el abuelo. Exacto. Entonces, cuando yo supe esa historia y supe que ese personaje había vivido, escribí una columna de la que me olvidé, porque estaba tan metido en la novela. No vi. Lo escribes a partir de la narración de la tía. Sí, pero era una ¿La investigaste? No. No, nada más te llamó la atención el dilema. No la investigué. Como te digo, estaba tan metido en el otro libro que dije, bueno, voy a escribir una columna al respecto para dar cuenta de que este hombre existió. Y cuando reencontré ese tema en el 2020, en plena pandemia, me interpeló de un modo inusitado. Tal vez porque yo ahora era un migrante también y podía entender un poco mejor la psicología de ese hombre que en su día dejó el Perú para abrazar un destino que nunca terminó de abrazar, por cierto. Y mi primer gesto fue periodístico. Yo quería saber qué había pasado con él. Llamé a la tía nuevamente, pero no podía viajar, no podía ir a bibliotecas. Tampoco me hubiese servido de mucho porque no hay información sobre él. Así que yo siempre digo que mi decisión pandémica radical, así como gente se divorció, gente que dejó el trabajo, gente que se fue a vivir al campo o a la playa, fue buscar a Matías. Fue inventármelo, fue imaginármelo, ¿no? Fue renunciar a mi voz anterior. Mis libros anteriores siempre habían estado escritos en función de la memoria familiar, de cosas que yo había vivido o que gente que muy cercana había vivido, y abismarme a los mecanismos de la ficción e imaginar con mucha información de por medio cómo pudo haber sido la vida de este hombre que terminó huyendo de la violencia de su padre sin saber que iba a ser fagocitado por una violencia todavía más cruenta. Déjame no abundar en lo que pasa o cómo se resuelve ese dilema de bombardear o no Hamburgo, pero ahora sí, estos dos personajes apartados por medio siglo de distancia se dicen cosas. ¿Qué se dicen? ¿Qué respuestas se encuentran en la biografía el uno del otro? Bueno, el narrador que está viviendo en la Madrid de hoy, ¿no? Este narrador contemporáneo, también ha dejado el Perú quizá por las mismas razones que lo dejó Matías medio siglo antes, ¿no? Queriendo abrazar una fortuna, una suerte que no termina por encontrar. Yo creo que se parecen mucho, a pesar de que los distancia en 50 años. Y creo que ambos encarnan un tipo de migración también, ¿no? Yo me sentí muy reflejado y me vi mucho también en Matías en un sentido, pero también la historia me permitió reconocer los privilegios de mi migración. Claro, no es una migración por hambre. Exactamente. Yo me pude perfectamente quedar en el Perú hace 9 años y me fui porque estaba demasiado cómodo, y para alguien que le gusta mirar el mundo, la comodidad puede ser un peligro. Pero la gran mayoría de migrantes, sobre todo pienso ahora en los latinoamericanos, vive migraciones mucho más violentas, migraciones inciertas,
migraciones que al ser involuntarias, ¿no? los obliga a siempre estar pensando en su país, ¿no? Déjame cerrar la conversación con una pregunta que nos va a quedar grande para el final, pero vale la pena tocarla, tantearla un poco. El mundo por venir, no el de ayer. ¿Te da miedo? Y déjame poner de una vez el escenario. Un mundo donde Estados Unidos puede estar gobernado de nuevo por Donald Trump. ¿Te da miedo? Tengo una hija de 6 años y una hija en camino que nacerá dentro de 5 meses. Por supuesto que me da miedo el mundo en el que ellas van a volverse algún día mayores de edad y van a querer defender derechos que ojalá en ese momento no sean del todo inviables, ¿no? Por supuesto que me da, pero también me da curiosidad, ¿no? Yo intento no ser fatalista a pesar de los enormes indicios que la realidad ¿Qué te nos da miedo en concreto? Me da miedo que se pierdan las libertades, ¿no? O sea, que liderazgos de este tipo arrasen con las libertades. Sí, y creo que existe el riesgo porque no nos gusta mirar atrás. El pasado tiene más la prensa. El pasado, la gente tiene mucho más curiosidad por el futuro que por el pasado. En esta novela hay un momento en el que yo hablo de la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y en la Biblia, el personaje que gira y que mira atrás es penalizado. Y yo siento se vuelve estatua de sal, ¿no? Se vuelve una estatua de sal, la mujer de Lot, ¿no? Mira atrás y pierde todas sus facultades. Y yo siento que el mensaje que debería animarnos hoy es precisamente ese. Hay que mirar atrás, hay que girar la cabeza, hay que entender qué ocurrió en el pasado de nuestras sociedades y en el propio para saber anticiparnos a lo que va a venir, porque la historia es cíclica. ¿Qué es lo que te entusiasma del mundo por venir? ¿Qué me entusiasma? Lo que me entusiasma hoy, creo, ¿no? Ciertos seres humanos que logran ser inspiradores en medio de la desgracia, de la adversidad, que son contracorriente, que logran inspirar a otros. Eso me entusiasma. Y espero que mis hijas se parezcan más a ese tipo de persona que a otras, ¿no? Arder no deja de ser una palabra con doble sentido. Cuando hay ardor, hay empatía. Sí, hay y también cuando ardes, exacto, hay destrucción, todo. Pero hay pasión también, sí. Y tal vez qué bonito que lo digas, porque tal vez es un verbo que refleja lo que yo siento respecto de mi país y acaso respecto del mundo, ¿no? Este sentimiento híbrido entre querer y resistir, entre criticar y añorar, ¿no? Entre no poder olvidar y querer que muchas cosas cambien. Renato Cisneros, pues entre esos dos islotes está la literatura, está tu literatura, está tu prosa. Faltó decirlo otra vez, magníficamente escrita esta novela. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Muchísimo. Un placer verte otra vez. Siempre da un poco tristeza terminar estas conversaciones. Quisieran continuarlas, lo haremos en otra ocasión. Esperamos los siguientes libros, Renato. Ojalá que me toque comentarlos contigo. Nos vemos a la vuelta después de la pausa en estudio. Esto es Calle 11. Canto contento, con mi cantar de colmena, dulce miel, triste tormento, como canto de sirena, porque cuando arrecia el viento se escucha esta malagueña. No te asustes, bella flor, no te asustes, bella flor, ya retoñará tu guía cuando tengas otro amor. No digas que fuiste mía, si preguntan quién te hirió, fue el aire que te mecía.
garganta es ajena, que brilla en el firmamento como canto de sirena. Mi cantar y mi instrumento son regalo y son condena.